El aeropuerto internacional de Los Ángeles estaba tan concurrido, como siempre. La gente iba de un lado a otro arrastrando sus maletas, hablando entre ellos y corriendo para no perder sus vuelos. En medio de ese caos, un hombre esperaba en la fila de primera clase. Se veía completamente distinto al resto. Su nombre era Ibrahim Traoré. Llevaba una camisa de cuadros sencilla, unos vaqueros gastados y unas botas con marcas de mucho uso. Su mochila parecía haber recorrido el mundo con él. No había nada llamativo en su apariencia. La mayoría de la gente no se fijó en él al principio. Se mezclaba fácilmente con la multitud. Pero había algo en él que destacaba, algo que lo hacía parecer diferente. No parecía alterado por el caos a su alrededor. Mientras todos los demás estaban estresados y con prisa, Ibrahim se mantenía sereno. Su rostro reflejaba tranquilidad y sus ojos transmitían paz. Era como si el mundo acelerado a su alrededor no pudiera tocarlo. Detrás de él en la fila estaba Victor Harding, su completo opuesto. Vestía un traje caro, zapatos relucientes y llevaba una colonia intensa que dejaba claro que él se consideraba importante. Cada movimiento suyo parecía diseñado para mostrar su estatus. Al ver a Ibrahim, una pequeña sonrisa burlona apareció en su rostro. No pudo resistirse a hacer un comentario. «Primera clase, ¿eh?», dijo con una sonrisa sarcástica. «Hoy en día nunca sabes quién puede aparecer por aquí». Ibrahim giró ligeramente la cabeza para mirarlo, sin perder la calma. «Sí, el mundo está lleno de sorpresas», respondió con voz serena. Víctor esperaba una reacción más fuerte, algo que confirmara su creencia de que Ibrahim no pertenecía a primera clase. Pero Ibrahim no cayó en la provocación. Mantuvo su expresión intacta y no dijo nada más. Víctor, al ver que no conseguía la atención que quería, insistió. «Mira, no es nada personal», dijo con ese mismo tono sarcástico. «Pero no pareces alguien que vuele en primera clase». Ibrahim lo miró brevemente y respondió. «Creo que todos tenemos nuestro lugar. Y a veces es justo donde estamos». Víctor no supo qué contestar. No estaba acostumbrado a que la gente ignorara sus comentarios con tanta facilidad. Pensó un momento, pero no dijo nada más. La fila comenzó a avanzar y ambos caminaron hacia el avión. Ibrahim lo hizo despacio, con calma, como si el ritmo frenético a su alrededor no lo afectara. Víctor, en cambio, caminaba rápido, con pasos firmes y seguros, queriendo dejar clara su confianza. Cuando llegaron al avión, ocurrió lo inesperado. Ibrahim se dirigió directamente al asiento de primera clase, justo al lado de Víctor. Este miró su billete 2 veces, dudando de lo que veía. «No me lo puedo creer», murmuró, sorprendido. Ibrahim simplemente se sentó a su lado con una sonrisa tranquila. «Parece que viajamos juntos», dijo con cortesía. Víctor, aún desconcertado por la situación, cruzó los brazos y se recostó en su asiento. No podía explicarlo del todo, pero la calma de Ibrahim lo incomodaba. Había algo en él que no encajaba con la imagen que Víctor tenía en mente. Y eso lo inquietaba. A medida que más pasajeros subían al avión, Víctor decidió iniciar una conversación, pero no sería amistosa. «¿Y tú a qué te dedicas?», preguntó con voz casual, aunque con un juicio oculto. Ibrahim acomodó su bolso y levantó la mirada. «Trabajo en liderazgo y desarrollo comunitario», respondió con sencillez. Víctor alzó una ceja, sorprendido por la respuesta. «Ah, ya veo», dijo. «¿De esos que dan charlas motivacionales o algo así?». Ibrahim sonrió levemente y negó con la cabeza. «No exactamente», contestó. Pero Víctor no estaba dispuesto a dejarlo ahí. Se inclinó un poco más y continuó. «¿Sabes? A veces la gente se sienta en primera clase no porque lo merezca, sino porque tuvo suerte», dijo con un tono afilado. Ibrahim no respondió con palabras. Solo le dirigió una mirada firme, sin alterar su serenidad. Era una mirada que lo decía todo sin necesidad de hablar. Víctor, sorprendido, se dio cuenta rápidamente de que Ibrahim no reaccionaría como él esperaba. El avión ya había despegado y, a medida que la cabina entraba en un ritmo más tranquilo, la atmósfera en primera clase seguía siendo inusualmente tensa. Las azafatas recorrían los pasillos ofreciendo bebidas, pero se percibía una incomodidad palpable entre los dos hombres sentados uno al lado del otro. Ibrahim, aún calmado y sereno, se tomó un momento para ajustar su mochila bajo el asiento delantero. Miraba por la ventanilla, aparentemente perdido en sus pensamientos, mientras Víctor, su compañero de asiento, no paraba de moverse, claramente incómodo con el silencio. Incapaz de soltar su necesidad de imponerse,
Víctor aprovechó el momento cuando las azafatas pasaron cerca. Se inclinó hacia adelante y se aseguró de hablar lo bastante alto para que algunos pasajeros cercanos lo oyeran. «Una copa de champán, por favor», dijo, mostrando su típica sonrisa de seguridad. Su tono era arrogante, como si el champán fuera su forma de dejar claro que pertenecía a primera clase, que se lo había ganado. La azafata asintió con profesionalismo y le entregó la bebida. Víctor, satisfecho con su pequeño espectáculo, se acomodó en su asiento con expresión de triunfo. Ibrahim, en cambio, no pareció ni notarlo ni importarle. Cuando la azafata llegó a su lugar, él hizo una petición mucho más sencilla. «Solo agua, por favor», dijo en voz baja. Víctor, ya irritado por la actitud imperturbable de Ibrahim, no pudo evitar soltar otro comentario. Lo miró de reojo, negando levemente con la cabeza. «¿Agua? ¿Vuelas en primera clase y pides agua?», preguntó con sarcasmo, dejando que su tono dejara claro su desprecio. «Hay gente que no sabe apreciar la experiencia». Ibrahim tomó la botella de agua de manos de la azafata, y una suave sonrisa cruzó su rostro mientras miraba a Víctor durante un instante. «Estoy bien con esto», respondió con sencillez. A veces, la simplicidad es suficiente. Víctor soltó una risita corta, sin abandonar su aire de superioridad. «Supongo que eso es cierto para algunos», murmuró con un deje de desprecio. «Gente que no espera demasiado, me imagino». Ibrahim dio un sorbo a su botella de agua, sin perder la calma ni pestañear. «Quizá lo mejor es distinto para cada uno», dijo casi para sí mismo, volviendo a mirar por la ventanilla. Víctor, que había esperado una reacción más defensiva, se encontró navegando en aguas desconocidas. La conversación no iba como él había anticipado. Ibrahim no se justificaba, no trataba de demostrar nada. Simplemente aceptaba la situación con serenidad, haciendo que los intentos de Víctor por imponer su visión parecieran infantiles en comparación. Víctor intentó recuperarse. Entrecerró los ojos y se inclinó ligeramente hacia adelante, mirando a Ibrahim de forma más directa. «No todo el mundo tiene la suerte de experimentar lo mejor que la vida puede ofrecer», dijo con un tono más serio, como si quisiera dejar clara una verdad. «Algunos solo tienen la suerte de estar en el lugar correcto, en el momento justo». Ibrahim, que había estado observando el mundo por la ventanilla, giró la cabeza hacia él y lo miró fijamente. Había algo inquebrantable en su serenidad. «Creo que todos tenemos nuestro lugar», dijo simplemente. «Y a veces es justo donde estamos». La expresión de Víctor vaciló por un momento. No esperaba esa respuesta. Esperaba que el hombre a su lado se disculpara, que admitiera que no pertenecía allí, que reconociera no entender lo que era el lujo de verdad. Pero la calma de Ibrahim, su negativa a discutir, dejó a Víctor sin terreno firme. Intentó reírse para quitarle importancia, pero su voz tenía un matiz tenso. «Qué bonito. Suenas como uno de esos que siempre buscan un sentido profundo en todo», dijo casi burlándose de la filosofía tranquila de Ibrahim. «Pero la vida real no es tan simple». Ibrahim no respondió de inmediato, solo giró un poco la cabeza para mirarlo. Su rostro seguía sereno, su mirada firme e inquebrantable. Dio otro sorbo a su botella, sin apartar los ojos de Víctor. El silencio entre ellos se alargó, y cuando Ibrahim volvió a mirar por la ventanilla, quedó claro que, al menos para él, la conversación había terminado. Pero Víctor no había terminado. Se removió en su asiento, decidido a dejar clara su postura, como si tuviera que demostrar que el mundo en el que vivía Ibrahim, tranquilo, simple, no era más que una fantasía ingenua. «¿Sabes?», dijo Víctor, inclinándose ligeramente hacia Ibrahim, con una expresión casi arrogante en el rostro. «La vida es como esto», añadió, haciendo un gesto vago con su copa de champán. «Trabajas duro, te ganas tu lugar, y entonces lo disfrutas. Gente como yo estamos aquí porque nos lo hemos ganado. Pero hay otros», continuó ahora con desprecio en la voz, «que simplemente no pertenecen. Todo es cuestión de suerte, no de esfuerzo». Ibrahim, aún sosteniendo su botella de agua, escuchaba en silencio, sin apartar la mirada de la ventanilla. Cuando Víctor terminó de hablar, Ibrahim guardó silencio unos segundos más. Los pasajeros alrededor comenzaban a notar la tensión que crecía entre los dos. Un cambio sutil en el ambiente lo decía todo. Finalmente, Ibrahim habló, con voz baja pero firme. «Suerte o esfuerzo, todos acabamos en el mismo lugar cuando el avión aterriza, ¿no?». El rostro de Víctor se tensó. No esperaba esa respuesta. No era el tipo de réplica para la que estaba preparado.
Había supuesto que Ibrahim se pondría a la defensiva, que discutiría, pero en lugar de eso, Ibrahim le devolvió sus propias palabras, sin una pizca de agresividad, pero con una fuerza que no podía ignorarse. Los demás pasajeros, que hasta entonces habían estado observando en silencio, empezaron a intercambiar miradas. Algunos parecían asentir ante la calma de Ibrahim, mientras que otros seguían del lado de Víctor, aunque se notaba que empezaban a incomodarse con su actitud. Pero algo era evidente. La atención ahora estaba puesta en los dos hombres. Víctor, intentando recuperar el control, cambió de enfoque. «Mira», dijo con voz tensa, frustrada, «la vida no se trata solo de aparecer y tener suerte. Hay gente que nace para esto», dijo señalando la lujosa cabina de primera clase, «porque saben cómo aprovecharlo. Entienden el valor de lo que se ofrece. Gente como tú», añadió con tono cortante, «parece que creen que todo se reduce a conformarse con menos». Ibrahim, sin mirar siquiera a Víctor, respondió con tranquilidad. «El verdadero éxito no necesita gritarse. Habla por sí solo». Víctor frunció el ceño, aún negándose a ceder, aferrado a su necesidad de tener la razón, de dominar la conversación. «Sí, supongo», murmuró. «Pero no todo el mundo lo entiende». La sonrisa serena de Ibrahim volvió, pero ahora con una fuerza silenciosa detrás. «Tal vez», dijo. «Pero creo que lo que de verdad importa es cómo tratamos a los demás». La boca de Víctor se torció en una sonrisa amarga, pero ya no tenía la misma seguridad. Estaba perdiendo el control de la situación, y lo sabía. Había intentado poner a Ibrahim en su lugar, y en cambio, estaba empezando a cuestionarse todo lo que creía saber sobre el éxito, el poder y el estatus. El vuelo continuaba, y con cada minuto que pasaba, la tensión entre Víctor e Ibrahim parecía hacerse más densa. No era un enfrentamiento ruidoso ni directo, pero se sentía. Ibrahim, con su actitud tranquila y su serenidad inquebrantable, se había convertido en un enigma para Víctor, un hombre que se negaba a entrar en el juego verbal que él tanto deseaba iniciar. Mientras tanto, Víctor, siempre acostumbrado a tener el control, comenzaba a notar que se le escapaba de las manos. Las azafatas continuaban su recorrido, sirviendo bebidas y aperitivos a los pasajeros de primera clase. Cuando el carrito volvió a pasar por el asiento de Ibrahim, Víctor no pudo contenerse. Sentía la necesidad de reafirmar su superioridad, de recordarle a los demás que él sí pertenecía allí, que se había ganado ese lugar. Lanzó una mirada hacia Ibrahim, que seguía observando por la ventanilla, absorto en sus pensamientos. Víctor dio otro sorbo a su copa de champán, y con una voz lo suficientemente alta como para captar la atención de algunos pasajeros cercanos, dijo: «¿Sabes? Gente como nosotros ha trabajado duro para estar donde está». Hizo una pausa, dejando que la frase flotara en el aire unos segundos. «Pero hay otros», continuó, mirando a Ibrahim con una sonrisa fría, «que están aquí solo por suerte. Ya sabes, los que consiguen el billete por las circunstancias, no porque lo merezcan». Ibrahim, sin girar la cabeza, colocó su botella de agua sobre la bandeja con movimientos lentos y deliberados. No reaccionó de inmediato a las palabras de Víctor, como si la conversación careciera de importancia. Pero Víctor no había terminado. Estaba decidido a provocar una reacción. «No sé si alguna vez lo has pensado», prosiguió, inclinándose ligeramente. «Pero hay cosas en la vida que simplemente están hechas para ciertas personas, y otras, bueno, nunca encajan del todo. Primera clase, por ejemplo», dijo con un deje de burla en la voz. «No se trata solo de sentarse adelante. Se trata de quién eres, de cómo te comportas. Y tú no pareces entenderlo». Las palabras dolían, pero el rostro de Ibrahim no cambió. Respiró hondo. Y finalmente se giró hacia Víctor. Sus ojos eran tranquilos, pero firmes. No había rabia en su mirada. Solo una fuerza silenciosa que decía mucho, sin necesidad de elevar la voz. «Tal vez lo mejor sea distinto para cada uno», dijo Ibrahim, con voz baja pero clara. «Lo que algunos creen que es lo mejor, quizá no lo sea para otros. No me conoces, Víctor. No sabes por qué he trabajado ni cómo vivo». La sonrisa arrogante de Víctor se desvaneció. No estaba acostumbrado a que le hablaran así, y mucho menos a alguien a quien había juzgado y descartado con tanta facilidad. Pero Ibrahim no se echaba atrás. No estaba enfadado, pero sus palabras penetraban, y por primera vez, Víctor se sintió inseguro. «¿Crees que entiendes el éxito, verdad?», continuó Ibrahim, con un tono suave pero firme.
El éxito no tiene que ver con lo que otros ven o admiran de ti. Tiene que ver con cómo tratas a quienes te rodean, con vivir tu vida con integridad y con elevar a los demás. No tienes que demostrarle nada a nadie, Víctor. Ni a mí, ni a nadie. La expresión de Víctor cambió ligeramente y la soberbia comenzó a desvanecerse de su rostro. Estaba desconcertado por las palabras de Ibrahim. No esperaba que tuvieran tanto peso. Lo que comenzó como una lucha de egos se había transformado en una lección de carácter. Y Víctor empezaba a sentir su impacto. El éxito no necesita ser exhibido, añadió Ibrahim. No se trata de impresionar a los demás, se trata de hacer lo correcto, incluso cuando nadie te está mirando. El verdadero éxito nace desde dentro, no de lo que los demás ven por fuera. Víctor guardó silencio. Las palabras le calaban. Había estado tan enfocado en hacerse notar, en demostrar su valor, que nunca se detuvo a pensar en lo que realmente significaba tener éxito. En su mundo, el éxito siempre había sido estatus, victorias, apariencias. Pero lo que Ibrahim le estaba diciendo era algo distinto, algo que, por primera vez, le sonaba más real que cualquier otra cosa que hubiera conocido. Víctor se inclinó hacia adelante, intentando recuperar algo de control. «Sabes», dijo con tono cortante, «la vida no va solo de sentarse a meditar. Algunos estamos aquí porque nos lo hemos ganado. Hemos trabajado duro para llegar». Ibrahim no respondió de inmediato. Seguía mirando por la ventanilla. Su silencio contrastaba por completo con la creciente frustración de Víctor. Cuando pasaron las azafatas, Ibrahim pidió otra botella de agua. Una petición simple, pero que decía mucho para quienes estaban observando. Víctor, molesto, decidió empujarlo un poco más. «Puede que estés sentado en primera clase», empezó, «pero no todos encajan aquí. Este espacio es para quienes se lo han ganado, para los que han logrado algo en la vida». Ibrahim se volvió hacia él, con la mirada firme. «Tal vez», respondió despacio. «Pero al final, todos tenemos el mismo asiento cuando el avión aterriza». La mandíbula de Víctor se tensó. No lograba romper la calma de Ibrahim. Por primera vez, se dio cuenta de que sus tácticas habituales no estaban funcionando. «Tienes razón», murmuró, intentando mantener la compostura. «Pero lo que importa es cómo llegamos, ¿no? ¿Cuánto nos ha costado?». Ibrahim sonrió con suavidad. «No se trata de dejar que la vida te pase por delante», dijo. «Se trata de elegir cómo vivirla. No tiene sentido agotarte si al final olvidas lo que realmente importa». Víctor, desconcertado, no supo qué decir. Las palabras de Ibrahim le habían tocado algo muy profundo. Aquel hombre tranquilo, a quien había juzgado tan rápido, le estaba enseñando algo más grande sobre el éxito y sobre la vida. Por primera vez, Víctor dudaba de sí mismo. Ibrahim se inclinó ligeramente hacia él, con una voz firme pero amable. «El éxito no es lo que acumulas, es cómo tratas a los demás, cómo los haces crecer. El mundo no necesita más gente que se crea mejor que los demás. Necesita personas que lideren con bondad y con respeto». Víctor se quedó en silencio, incapaz de responder. Había pasado su vida entera demostrando su valor ante los demás, acumulando riqueza y estatus. Pero ahora se daba cuenta de que no se trataba de lo que tienes o aparentas, sino de cómo tratas a quienes te rodean. El resto del vuelo transcurrió en un silencio cargado. Ibrahim seguía sentado con calma, mientras Víctor se removía en su asiento, con la mente dando vueltas. La idea de que la fuerza tranquila de Ibrahim lo había desestabilizado por completo lo hacía sentirse vulnerable. Ya no sentía que tenía el control, y la tensión que él mismo había generado empezaba ahora a volverse contra él. Los pasajeros a su alrededor, que habían observado en silencio, ahora lo miraban con desaprobación. Cuando el avión comenzó a descender, una voz sonó por el altavoz. «Señor Traoré, su conexión en París está confirmada. El capitán le envía un cordial saludo». Víctor se quedó paralizado. Hasta ese momento no sabía quién era realmente Ibrahim. Pero al escuchar su nombre, un murmullo recorrió la cabina. Las personas que estaban cerca comenzaron a reconocerlo, y sus miradas hacia él cambiaron. Ahora lo observaban con un nuevo respeto. Víctor sintió una ola de humillación recorrerle el cuerpo. Había desafiado a un hombre que creía inferior, solo para descubrir que Ibrahim era alguien mucho más influyente e importante de lo que jamás habría imaginado.
Ibrahim, sin embargo, no hizo un espectáculo del momento. Asintió con cortesía y dio las gracias a la azafata, sin cambiar ni un ápice su actitud. Luego se volvió hacia Víctor, y con la misma calma de siempre, le dijo: «No creí que fuera necesario decirlo antes, pero espero que ahora lo entiendas, Víctor. No importa quiénes somos, lo que realmente importa es cómo tratamos a los demás». Víctor, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la comprensión, asintió lentamente. Sí, había sido humillado, pero en ese instante sintió algo distinto. Una pequeña semilla de cambio empezaba a germinar. Tal vez podía aprender a ser diferente, a entender que el verdadero éxito no tiene que ver con el poder ni con la riqueza, sino con la bondad, la humildad y el respeto. Cuando el avión aterrizó, Víctor permaneció sentado unos segundos más, reflexionando sobre lo que acababa de vivir. Ibrahim, con su fuerza tranquila, le había dado una lección que no olvidaría jamás. Mientras veía cómo Ibrahim se alejaba por el pasillo, sonriendo y saludando a quienes lo reconocían, Víctor lo siguió con la mirada, sintiendo el eco de sus palabras resonar dentro de él. Por primera vez en su vida, Víctor comprendió que el verdadero poder no está en presumir lo que tienes, sino en cómo eliges vivir tu vida. Y esa fue una lección que caló más hondo que cualquier victoria o logro que hubiera conseguido.